Adolfo Domínguez Monedero, La polis y la expansión colonial griega, siglos VIII-VI. 1. Introducción. La cultura griega, tal y como habitualmente se conoce y tal y como ha dejado sentir su huella en la posteridad, es la civilización de la polis, de la ciudad-estado. La democracia, el teatro, la filosofía forman parte del legado de la humanidad. Fue en el ámbito de la polis donde buena parte de lo que caracteriza al mundo antiguo surgió. El mundo helenístico primero y Roma después matizaron y amplificaron ese mensaje y ello garantizó su pervivencia en el tiempo. Mucho después de que aquel mundo hubiera acabado por desaparecer, sus logros seguían aún vivos. No es este ni el momento ni el lugar para abordar el legado del mundo helénico, pero sí para estudiar los primeros momentos del proceso que desembocó en la polis clásica del siglo V a.C. La ciudad griega de la época clásica, cuyo paradigma, pero no su única representante, es la Atenas de Pericles, es el resultado de un largo proceso de formación en el que intervienen numerosos componentes. En los capítulos siguientes iré analizando algunos de los más significativos de entre ellos. Las peculiaridades de ese sistema político tan genuinamente griego se encuentran ya en forma embrionaria, ya netamente desarrolladas, en el período clave que abarca los siglos VIII al VI a.C. Prácticamente todos los elementos que propiciarán el florecimiento de la Hélade en el clasicismo se encuentran ya apuntados en las poleis arcaicas. Pero al tiempo también apreciamos en ellas los factores de disolución que, en su momento, darán al traste con ese experimento político irrepetible. Si la época clásica, como se ha dicho en ocasiones, es el período del equilibrio, en el arcaísmo será el desequilibrio lo que impere. Pero ¿cómo podríamos esperar otra cosa? Surgiendo de un mundo aislado, casi caótico en ocasiones, la Hélade sabrá crear unas formas de organización política sin precedentes en la historia y de la mano de esta organización surgirá una nueva ideología, unas formas económicas novedosas, unas expresiones artísticas genuinas. El precio será alto, sin embargo. Poblaciones enteras esclavizadas o sometidas a servidumbre, grandes movimientos de población en busca de su propia supervivencia, disfrute de privilegios por parte de unos, aprovechándose del trabajo de los otros. Está claro por qué hablamos de desequilibrios y más aún de conflictos cuando estas dos visiones y otras más se encuentren dentro del ámbito de la misma polis y se les plantee la opción de convivir o al menos coexistir o dar al traste con todo el sistema. Pero ciertamente en estos conflictos y desequilibrios radica también buena parte del éxito griego, puesto que, a veces recurriendo a la violencia, pero, y es lo importante, en otras ocasiones por la vía del acuerdo, del diálogo, del consenso, los griegos enmarcarán su propio destino. No será, a diferencia de lo que ocurría en Oriente o en Egipto, la autoridad indiscutida de un rey, encarnación de la divinidad o vicario de la misma, inaccesible a sus súbditos, la que resuelva esos problemas. Será la autoridad conferida por unos hombres a otros hombres, o el respeto a unas leyes promulgadas por hombres y administradas por hombres. Y estos hombres, administradores y administrados, serán todos ellos ciudadanos, no súbditos. Y lo que es más sorprendente aún, el poder y las leyes que emanan de esos ciudadanos estarán siempre por encima de cada uno de ellos. Es a esto lo que podemos llamar política, que, con Finley, podemos definir como el arte de llegar a decisiones mediante la discusión pública y después de acatar aquellas decisiones en cuanto condición de la existencia social de los hombres civilizados. Naturalmente, los grados y matices variarán en cada caso concreto. Seguirá habiendo esclavos y grupos dependientes,
habrá libres no ciudadanos y habrá ricos y pobres. Pero si hay algo que caracteriza a la polis, al menos desde el punto de vista general, es la sumisión de todos los individuos que la integran a unas normas que no proceden de ninguna instancia suprahumana, sino que están hechas por hombres y a la medida del hombre. La mejor ciudad sería, según una respuesta que se atribuye a Solón de Atenas, aquella en la que los ciudadanos obedecen a los gobernantes y los gobernantes a las leyes. Llegar a este extremo no fue cosa fácil y el camino, como iremos viendo, estuvo plagado de escollos. Pero lo que sí percibieron los griegos fue que, a pesar de ellos, el único sistema que garantizaba las oportunidades para desarrollar todas las potencialidades humanas era la polis. De ahí la expresión aristotélica del animal político, aplicada al hombre. El hombre, por naturaleza, es un animal destinado a vivir en la polis. Por lo que se refiere a la estructuración del trabajo, abordaré ante todo aquellos aspectos relativos al desarrollo social, económico y cultural, en detrimento, naturalmente, de una narración estricta de los hechos a los que, obviamente, tampoco podré dejar de aludir, siquiera como marco general de la narración. En todo caso, en el cuadro cronológico incluido, se encontrará también una sucesión de los acontecimientos que permitirán enmarcar mejor los fenómenos tratados. Otra cuestión a la que quiero aludir se refiere a la división por siglos que se seguirá en la presente síntesis. Ni qué decir tiene que nuestro sistema cronológico no tiene sentido alguno aplicado a la historia griega, pero, puesto que de lo que se trata es de presentar el desarrollo de la Grecia arcaica, una aproximación diacrónica parece obligada y, admitido ello, el medio más eficaz y más ágil, siempre que no se pierda de vista la premisa anterior, es seguir empleando nuestra propia cronología. El inicio del trabajo, desde el punto de vista temporal, tiene lugar con el siglo VIII. Ello me excusará de abordar toda una serie de cuestiones que afectan a etapas anteriores, como puede ser la cuestión de la configuración étnico-lingüística de la Hélade en ámbitos jónicos, dóricos o eolios, o la problemática de las estructuras prepolíticas, tribu, fratría, familia, aspectos todos ellos que daré por asumidos, si bien el propio relato que aquí desarrollaré me obligará ocasionalmente a realizar alguna breve incursión en este pasado más remoto, pero más con fines comparativos que puramente descriptivos. Por fin diré que, llegados al tratamiento del siglo VI, el estudio se regionalizará, en el sentido de que empezaremos a presentar una atención más directa a los distintos ámbitos en los que se encuentra configurado para ese momento el mundo helénico. Ello se sabe, por un lado, a la mayor disponibilidad de información y, por otro, al deseo consciente de presentar un panorama, si no completo, si al menos amplio, de esa Hélade en el siglo VI, intentando ir más allá del tratamiento de la especificidad histórica de Atenas y de su antítesis, entre comillas, Esparta. Por otro lado, ese interés regional da cuenta, asimismo, de las variedades que el modelo de la polis puede asumir en su aplicación práctica en los distintos territorios en los que se implanta. Hechas estas observaciones, veamos, sin más preámbulos, cómo surgió, cómo se estructuró y qué caracterizó en sus primeros siglos a la polis griega.